Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar que desde Integra os queremos comentar un tema muy importante. Vamos a hablar de entorno Microsoft, vamos a hablar de diferentes plataformas, tecnologías, herramientas que nos proporciona Microsoft y cómo poder integrarlas, ¿no? Al final, bueno, de que no todos conozcáis Business Central o SharePoint o Power Platform. Entonces queremos comentaros un poquito, queremos hablar, queremos profundizar un poquito en todas estas herramientas y ver cómo las podemos interconectar, bueno, al final para automatizar esta gestión documental de nuestros procesos, ¿no? Para digitalizarnos, para avanzar en nuestra transformación digital. Mi nombre es Jorge López, soy Sales Specialist en Integra, dentro del área de Low Code y de desarrollo de software. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a empezar a hablar del tema. Lo primero, si me permitís, me gustaría hablar de nosotros, de quién somos. Integra, somos una consultora tecnológica estratégica con un objetivo primordial, ser partner preferente para nuestros clientes, tanto en su crecimiento como en su transformación. Una compañía histórica, llevamos aquí desde 1986, trabajamos más de 800 personas con diferentes ubicaciones, nuestra central aquí en Zaragoza, pero oficinas muy importantes tanto en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, en el sur, en Huelva también. Somos miembros de la empresa familiar y tenemos proyectos en más de 25 países. Obviamente nos soporta una serie de ISOs, las cuales nos regulan, y tenemos 6 áreas muy verticales, muy importantes, muy especialistas dentro de nuestra organización. 2 áreas muy importantes sobre la estrategia y el talento, ¿de acuerdo? Pues consultoría y excelencia empresarial y sobre todo también sobre el talento y soluciones de recursos humanos, ¿no? Hablamos mucho de personas, de estrategia y de excelencia. Y luego 4 áreas más tecnológicas, donde hablamos pues, de servicios y sistemas IT, tanto todo lo que es seguridad, infraestructura, CAU, atención al usuario. Un área de soluciones de negocio, donde tratamos mucho y trabajamos mucho el tema de consultoría y procesos de gestión. Luego un área de IoT, data e inteligencia artificial, que es el área un poquito donde entramos sobre todo en todo lo que es Power Platform, SharePoint, ¿no? Toda esta gobernanza y estrategia de nuestros datos, cómo los trabajamos, cómo los gestionamos para poder, obviamente, explotarlos y trabajar con ellos. Y luego un área de experiencia digital, de marketing, de comunicación, de transformación muy importante. Obviamente, tenemos unas alianzas estratégicas muy importantes, diferentes partners. Hoy, obviamente, vamos a hablar de Microsoft, ¿de acuerdo? De cuáles somos top partner gestionado en España. Y ¿por qué Microsoft? Bueno, pues porque en Microsoft tenemos un expertise muy grande, tenemos muchas áreas donde trabajamos prácticamente con todo el offering que Microsoft dispone. Y aquí vamos a hablar de 3 áreas muy importantes, ¿no? Vamos a hablar de, de Business Central, vamos a hablar de Dynamics 365, vamos a hablar de esta solución RP fundamental dentro de las herramientas de negocio dentro de Microsoft. Vamos a hablar también de Power Platform, ¿de acuerdo? Esta plataforma de low code que Microsoft incorpora cuando tenemos cuentas de Microsoft 365, podemos disponer de estas herramientas, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Y también, pues, dentro de lo que es Microsoft 365 y este entorno colaborativo en la empresa, vamos a hablar de SharePoint como gestor documental y cómo podemos vincular estas 3 áreas, estas 3 herramientas, ¿no? Dynamics 365, Power Platform, Microsoft 365, lo que sería SharePoint como gestión documental, cómo integrarlas, cómo conectarlas para ayudarnos a gestionar y automatizar nuestros procesos. Business Central, un repaso muy sencillo, ¿no? Sí que me gustaría pues, repasar brevemente cada una de estas tecnologías para al final pues, enseñaros una demo de cómo funciona y cómo podemos automatizar un proceso de gestión documental vinculado a Business Central. Business Central, bueno, para quien no lo conozca, RP de Dynamics 365 dentro de Microsoft, pues, diferentes áreas funcionales, diferentes áreas funcionales, todo lo que es el management financiero, contabilidad, cobros, pagos, conciliación, activos fijos, los cierres, tanto mensuales como anuales. Luego un área de management muy importante, tanto en ventas como en servicios, poder gestionar ofertas, gestión de contactos, facturas, ventas, proceso de cobros vinculado a la parte financiera. Un área de proyectos, el cual, bueno, veremos brevemente, ¿no? en esta demo que os enseñaremos al final. Planificación de capacidades, presupuestado, proyectos, gestión de recursos, de acuerdo, todo esto que viene integrado en Business Central, pues como nos puede ayudar SharePoint y Power Platform a complementar y a automatizar todo esto, ¿no? Un área muy importante de supply chain, ¿no? de gestión de envíos, distribución, de evoluciones, gestión de pagos y proveedores, todo este inventario y control de compras, cómo trabajamos nuestra cadena de producto y nuestros productos al final. Y
un área también muy importante de operaciones, de la gestión de las operaciones, todo lo que es la presupuestación, la planificación de producción, capacidad, gestión de almacén y todo esto incluido con una base de reporting y análisis, pues diferentes estadísticas, cuadros de mando interactivos, etcétera, etcétera. ¿Qué es Business Central? Bueno, pues Business Central, aparte de ser esta herramienta que nos provee de todas estas funcionalidades, es una herramienta en la nube. ¿Qué significa esto de estar en la nube? Porque al final todo lo que vamos a hablar es en la nube, ¿no? Tanto Business Central podemos utilizar en la nube, Power Platform son herramientas que funcionan en la nube, SharePoint, obviamente, su gran fuerte es poder trabajar en la nube y que en cualquier sitio donde estemos podemos consultar esta gestión documental. Bueno, básicamente el web browser, ¿no?, de Business Central, el poder, pues allí donde estemos, con nuestro portátil, con nuestro móvil, en nuestra oficina, en nuestra casa, poder ver nuestro ERP en todo momento con la misma información en cualquier sitio, ¿no? Pues poder visualizarlo en un dispositivo móvil, ¿no? Pues, estoy visitando a un cliente, tengo que consultar una duda y puedo acceder desde mi móvil a mi Business Central para consultar o para gestionar cualquier tema. Toda esta integración con Office 365, tanto con Outlook como con Excel, existen diferentes integraciones porque al final, pues, lo mismo, no estamos hablando de un entorno Microsoft y todo esto funciona de manera nativa. ¿Hay que hacer que funcione? Sí, hay que hacer que funcione, pero la facilidad que nos pone Microsoft para que esto funcione de manera nativa es muy grande. Y toda esta integración con lo que sería la plataforma de Power Platform de Microsoft. Power BI, Power Automate, Power Apps, todas estas herramientas de low code que luego veremos cómo integrarla de una manera muy sencilla. Como os comentaba, cualquier dispositivo, sin olvidarnos de Outlook, ¿no? Podemos tener add-ons para conectar Business Central, para tener la información disponible, podemos utilizar un portátil en la oficina, en una tablet, en un móvil, visitando a un cliente, mientras trabajo tranquilamente en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Esta disponibilidad de poder trabajar en la nube hace que este ERP sea uno de los líderes dentro del mercado de ERPs actualmente, ¿no? Como herramienta de gestión de negocio. Una vez que hemos visto un poquito lo que es Business Central, vamos a hablar de Power Platform. Quizá Power Platform es menos conocido, ¿no? Bueno, al final Business Central o el antiguo Navision, pues bueno, todos los que trabajamos o hemos trabajado en organizaciones que están mínimamente digitalizadas, hemos tenido que trabajar con un ERP y siempre, pues bueno, Microsoft está ahí, ¿no? Quizá Power Platform es menos conocido porque sí que es verdad que lleva muchos menos años en el mercado, porque, bueno, originalmente eran diferentes herramientas que estaban conectadas y al final Microsoft ha decidido unirlas en una única plataforma llamada Power Platform. ¿Qué es Power Platform? Pues bueno, quizá para ponernos en situación, Power Platform viene o adquiere su fuerza gracias a este proceso de transformación digital que estamos sufriendo las empresas, ¿no? Al final hay una estimación de que se van a desarrollar 500 millones de aplicaciones de todo tipo, para abordar la digitalización de los procesos, ¿de acuerdo? Por Platform, o mejor dicho, hoy vamos a hablar de procesos, de nuestros procesos internos, no vamos a hablar de un BPM, de todo lo que es la gestión de nuestro negocio, pero sí que es verdad que diferentes procesos o esa microautomatización de diferentes procesos es donde entran estas herramientas para ayudarnos pues, a ser más eficientes al final, ¿no? A abordar esta digitalización de nuestro trabajo. ¿Qué pasa cuando estos 500 millones de aplicaciones que tenemos que desarrollar en los próximos 3, 4 años las tenemos que desarrollar con desarrollos específicos, desarrollos web, ¿no? Como veníamos hasta ahora desarrollando? Pues obviamente en el 85% de los casos se incrementa el tiempo, ¿no? Pues la previsión es 4 o 14 meses, pero siempre hay un incremento porque los desarrollos específicos web, .NET, PHP, Java, son complejos y en muchas ocasiones se puede superar este cronograma inicial. Luego el coste, son proyectos costosos, ¿no? Pues obviamente hay una programación, hay un desarrollo, hay un análisis muy extenso y son proyectos relativamente costosos. Y también el problema que nos encontramos actualmente de perfiles técnicos. Muchos de vosotros lo sufriréis, hay una demanda excesiva de perfiles técnicos y la oferta no se ajusta, por lo cual es difícil encontrar perfiles que conozcan este tipo de tecnologías que se utilizan en desarrollos a medida clásicos. ¿Qué es el low code o qué viene a suplir el low code? Bueno, pues low code es, como su propio nombre indica, herramientas que utilizan poco código o incluso sin código, ¿de acuerdo? El low code o el no code son herramientas que utilizan elementos drag and drop, que se estiran, que se complementan, que se adaptan, que se unen entre ellos, que nos conectamos a una fuente de datos y prácticamente no tenemos que ejecutar ningún desarrollo o la codificación que hay es muy básica, modelados muy visuales, interfaces muy sencillas. Entonces, bueno, al final son desarrollos
mucho más ágiles, mucho más flexibles, con una reducción de coste importante. No necesitamos una capacitación tal como en los desarrollos a medida, porque al final son tecnologías en las que, como decíamos, el código o el desarrollo es menor, por lo cual es más rápido aprender a utilizarlas. Obviamente hablamos en entornos seguros, hay un aumento de la productividad, porque si es menos costoso y lo hacemos en menos tiempo, obviamente podremos desarrollar muchas aplicaciones de este tipo, por lo cual el low-code, digamos que viene a suplir una parte de estos desarrollos. Obviamente, desarrollos específicos tiene que seguir habiendo, ¿no? Porque al final, bueno, se estima que un 25% de estos 500 millones van a requerir recursos técnicos especializados, un presupuesto elevado, un largo time to market, pero bueno, podemos cubrir un 75% de todos estos desarrollos con herramientas low code. ¿Por qué todo este contexto que hemos puesto con el tema del low code? Porque, bueno, Microsoft Power Platform es un conjunto de herramientas low code de Microsoft, ¿no? Nos permite desarrollar de forma rápida, ágil y segura tanto aplicaciones inteligentes como automatizaciones para estas aplicaciones o para otros entornos, que es lo que vamos a ver hoy. Al final es una serie de soluciones cloud para aquellas compañías que buscan, pues, sumarse a esta transformación digital y a esta automatización de sus procesos. En el cuadrante Gartner, clásico cuando queremos comparar diferentes fabricantes en diferentes entornos, pues bueno, el de agosto del año pasado vemos que Microsoft sigue estando entre los líderes de las aplicaciones y plataformas de low code. ¿Qué incluye Microsoft Power Platform? Estas 5 herramientas. Quizá Power BI sea la más conocida, ¿no? Sea un poquito, pues, esa herramienta de análisis de datos que lleva más tiempo en el mercado y que quizá, pues, muchos de vosotros ya trabajéis, ya integréis en vuestro negocio. Bueno, pues como herramienta de análisis de datos también es una herramienta de low code. Hay una codificación, tenemos que hacer fórmulas en DAX, sí, es verdad, pero bueno, como herramienta de análisis de datos es mucho más rápida que otras herramientas que podemos gestionar con un desarrollo, ¿no? También con las aplicaciones, Power Apps. Power Apps es una herramienta para desarrollar pequeñas aplicaciones a medida, pequeñas herramientas o aplicaciones que nos van a ayudar a, pues, suplir una función que actualmente utilizamos, pues, normalmente con un Excel, ¿no? Al final, con Power Apps vamos a poder hacer aplicaciones que nos ayuden a suplir un pequeño proceso. También Power Automate. Power Automate es la herramienta de automatización de flujos. Hoy veremos cómo funciona, veremos un ejemplo muy claro, y lo que nos ayuda es, pues, automatizar estos flujos que actualmente hacemos de manera manual de una forma automatizada, totalmente invisible. Sabemos que está trabajando, pero no lo vemos, ¿no? Luego veremos cómo funciona. Y luego 2 herramientas, pues Power Virtual Agents, que es para crear chatbots. Ahora ha empezado otra vez a ponerse un poquito de moda todo el tema de estos asistentes conversacionales, y Power Pages, que es para realizar páginas web comerciales muy sencillitas. Todo esto con todos los conectores integrados dentro de Microsoft, más de 400 conectores a diferentes herramientas, tanto internas en Microsoft como externas. El AI Builder, que es esta capa de inteligencia artificial que ahora, pues bueno, ha sido elevada a máximos gracias a OpenAI, a lo que popularmente conocemos como ChatGPT. Pues obviamente esta capa de inteligencia artificial provee de muchas utilidades y muchas más funcionalidades a todas estas herramientas dentro de la Power Platform. Y Dataverse como base de datos estructurada, organizada, donde poder guardar todas estas fuentes de datos que tenemos y tenerlo de manera interna para todas nuestras herramientas dentro de los entornos, como decíamos, 365, Azure y Dynamics 365. Al final, vamos a ver cómo todo esto está conectado. Quizá en los últimos años hemos visto que dentro de Microsoft había diferentes elementos y era difícil llegar a conectarnos. Cada vez lo estamos consiguiendo más, cada vez hay más herramientas, cada vez estamos encontrando nuevas formas de conectar elementos propios de Microsoft, y al final esto hace que todo fluya de una manera mucho más sencilla y al final de una manera nativa. ¿Qué es SharePoint? Pues bueno, SharePoint, para quien no lo conozca, es una plataforma de Microsoft destinada a creación de sitios de gestión documental o de entornos colaborativos. ¿De acuerdo? Con SharePoint podemos crear desde sitios de grupo donde tener carpetas compartidas con información y no tener que depender de mandar un email con un Excel o dejarlo en una carpeta y que alguien entre y me borre algo, sino que, bueno, al final lo tenemos todo gestionado de una manera mucho más unificada y en la nube, como comentábamos, por lo cual ese entorno colaborativo está mejorado. También con Teams, ¿de acuerdo? Teams, digamos que es la parte visual de SharePoint, es la parte comunicativa de SharePoint. Cada vez que nos compartimos un archivo en Teams, al final se queda guardado en SharePoint, ¿no? Se queda guardado en nuestro espacio, por lo cual, digamos que estamos hablando ya de 365, ¿no? Estamos hablando de todas estas herramientas colaborativas dentro de nuestro entorno de Microsoft 365. Y luego también como un sitio de comunicación.
podemos hacer un trabajo solo de gestión documental con SharePoint, o podemos también integrar intranets, extranets para darle un aspecto mucho más comunicativo, pues, documentación corporativa, herramientas de trabajo, sitios por áreas, para pues, hacer de SharePoint nuestra intranet y que sea un poco el punto de acceso de todos nuestros empleados a nuestra comunicación y a nuestra documentación. ¿Qué es SharePoint? Bueno, luego lo veremos, ¿no? SharePoint al final es una estructura modular, es como una especie de hub, una especie de sitio principal con diferentes páginas, con diferentes bibliotecas, listas, con un entorno de seguridad propio de Microsoft, por lo cual estamos trabajando en un entorno de seguridad importante, al final estamos trabajando con Microsoft, y diferentes web parts, ¿de acuerdo? Diferentes partes que nosotros vamos componiendo, pues más visual, menos visual, más de trabajo, más de carpeta, más de archivo, más comunicativo, más importancia a las noticias, a los eventos, a vídeos, a conexiones con redes sociales corporativas, o no, quiero dotarle una capa mucho más de gestión documental, donde podamos pues, compartir los archivos, tenerlos ahí representados, proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, con SharePoint podemos abarcar diferentes tipos de diseño para que estos sitios de grupo, estos sitios de comunicación, podamos adoptarlos o adaptarlos, mejor dicho, a nuestras necesidades. Obviamente SharePoint, como os comentaba, pues tenemos 365, tenemos SharePoint, tenemos 365, tenemos Power Platform. Quiero decir, son herramientas que ya nos vienen dadas si tenemos, si trabajamos con licencias de Microsoft 365. Si, por ejemplo, tenemos Business Central y además tenemos Microsoft 365, vamos a poder interconectar todas estas herramientas de una forma mucho más sencilla. SharePoint como gestor documental, pues bueno, sobre todo estos 5 puntos clave. Como comentábamos, multidispositivo y seguridad. Hablamos de una plataforma web con acceso mediante login, nuestro login de Microsoft 365, gestión por roles, el poder aplicar seguridad a cualquier nivel, tanto de sitio como de biblioteca, como documento. Solo quiero que tú accedas a este documento, te lo comparto a ti y nadie más puede verlo. O a esta biblioteca de recursos humanos solo puede entrar la gente de recursos humanos y los managers de cada área, pero no puede entrar cualquier otro trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos un poco gestionar estos roles y permisos desde nivel sitio a nivel documento. Trabajo con los metadatos. Obviamente, toda esta información que podamos aplicar a nuestros documentos, estos metadatos, esta información extra que podamos aplicar a nuestros documentos, va a hacer que luego el proceso de búsqueda, el proceso de trabajo con estos documentos sea mucho mayor, ¿no? Al final vamos a poder configurar muchísimos metadatos para cada archivo para luego poder trabajar de una forma mucho más óptima, ¿no? Mucho más eficiente. Protección de documentos, control de versiones, quién ha trabajado, quién ha compartido, quién ha gestionado, etcétera, etcétera. Obviamente, SharePoint es uno de esos grandes fuertes. Luego, la integración de los flujos, hoy lo veremos, ya no solamente con los flujos propios de SharePoint, sino el poder integrarlo con Power Automate para generar nuevos flujos de trabajo. Y todo este tema de búsqueda y vista, ¿no? El potencial que tiene SharePoint como buscador dentro de documentos, el poder buscar un texto y que me aparezcan todos los documentos que incluyen este texto. Bueno, son diferentes digamos, funcionalidades que SharePoint hace que como gestor documental sea uno de los líderes del mercado. ¿Qué nos lleva a todo esto? Bueno, pues una transformación digital, ¿no? A que nuestro puesto de trabajo, puesto de trabajo de los usuarios, de todos los usuarios de una empresa, sea la palanca de transformación aprovechando todas estas capacidades que Microsoft 365 nos ofrece con sus herramientas. Obviamente vamos a trabajar desde el centro, ¿no? Tenemos Microsoft 365, por lo cual vamos a conseguir un uso colaborativo de una manera muy importante, pues ya no solo con Teams, también con SharePoint y otras herramientas colaborativas, toda esta gestión documental inteligente, no solamente es guardar datos, sino darle calidad a estos datos y poder trabajar con ellos de una forma muy relevante. Adaptar o adoptar funcionalidades avanzadas, ¿no? Con Power Platform, hoy lo veremos, pues el poder automatizar procesos, el poder trabajar con una pequeña aplicación que nos genere nuevos documentos, que nos ayude a organizar o que nos ayude a cambiar de estado diferentes documentos, por ejemplo. Y al final esto es una microautomatización de procesos, ¿no? Cuando ya entramos en Dynamics 365, ya incluimos todo este ecosistema de Microsoft, hacemos que con diferentes herramientas dentro de un entorno de Microsoft podamos microautomatizar muchos de nuestros procesos. Microautomatizar significa que podemos hacer pocas cosas, no, significa que podemos llegar a niveles de detalle muy profundos, ¿no? Podemos automatizar cosas que
no, es que utilizo 15 o 20 minutos al día en hacer esto. Bueno, podemos automatizar este proceso para que no lo tengas que hacer más. 15 minutos al día no es mucho tiempo, igual pues son 45 o 50 horas al año. Ya, pero si te automatizo 10 o 12 procesos de este tipo, ya son 500 horas al año. Ya estamos hablando de mucho tiempo que puedes dedicar a otras cosas mucho más importantes, ¿no? Al final, todas estas manualidades de pues, rellenar Excel o compartir o te lo envío o te guardo esto aquí, o copio este Excel y lo guardo en este otro Excel y lo guardo en una carpeta nueva. Todas estas manualidades que hacemos todos, ¿no? Al final, cuando hablamos de Excel, todos hablamos el mismo idioma. Bueno, si las suplimos por herramientas automatizadas, primero, nos está ahorrando el tiempo de tener que hacerlo, y segundo, va a incluir una capa de seguridad extra. Obviamente, si copio y pego solamente un dato, es difícil que falle. Pero cuando llevo ya 500 datos copiando y pegando, pues obviamente el 450 es más fácil que falle que si solamente hago uno, ¿no? Todo esto en una automatización que genera un Power Automate, por ejemplo, no va a fallar, con lo cual nos ahorramos toda esta preocupación de posibles fallos humanos. Demostración. He ido muy rápido porque me gustaría no perder la posibilidad de enseñaros cómo poder conectar Business Central con Power Automate con SharePoint, así que os lo enseño ahora mismo para que veáis. A ver, es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero yo creo que os va a ayudar a que entendáis realmente cómo funciona, ¿no? A ver, que lo tengo aquí abierto y actualizarlo. Vamos a partir siempre desde Business Central, ¿de acuerdo? Business Central pues, como herramienta de trabajo o herramienta de gestión de negocio como nuestro ERP, como comentábamos, dentro de Dynamics 365. Ahora veremos, pues bueno, tenemos nuestros productos, tenemos nuestros clientes, tenemos toda esta información que nosotros albergamos en Business Central, y ahora entraremos en detalle vamos a poner un ejemplo muy claro con proyectos, ¿de acuerdo? Imaginad que nosotros gestionamos proyectos dentro de Business Central y queremos crear una estructura documental cuando creamos un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? ¿Es un ejemplo muy sencillo? Sí. ¿Es muy básico? Sí. ¿Esto nos hace pensar que solo podemos hacer esto? No, todo lo contrario, o sea, al revés, es algo muy sencillo que podemos hacer en poco tiempo y que nos va a enseñar la capacidad de poder hacerlo de una forma mucho más completa, ¿de acuerdo? Bueno, este es mi Business Central, no me ha terminado de cargar todos los pedidos, pero bueno, está aquí actualizándose. Si me voy a proyectos, ¿de acuerdo? Aquí a la lupa, venga, aquí ha terminado de cargar, proyectos, venga, vamos aquí a los proyectos. Aquí veremos mi listado de proyectos, ¿de acuerdo? Es una lista de proyectos. Esto es un entorno demo que tenemos para hacer estos ejemplos, estas demostraciones. Tengo aquí mi listado de proyectos y bueno, con diferentes su número, su descripción, factura, estado, descripción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a crear un nuevo proyecto. Cuando creemos un nuevo proyecto, ¿qué vamos a conseguir? Que gracias a un flujo en Power Automate, ¿de acuerdo? Este flujo, si vemos aquí mis flujos, tengo un flujo creado que se llama crear estructura documental. Este flujo, crear estructura de carpetas en un nuevo proyecto, este flujo de Power Automate lo que me va a crear es una estructura de carpetas cada vez que yo cree un nuevo proyecto en Business Central. ¿Es sencillo? Sí, es sencillo. ¿Se puede hacer? Bueno, hasta hace no mucho no podíamos hacer esto. Era quizá algo complejo y costaba poder enlazar que pues, cuando yo creo un proyecto en Business Central, el poder tener ya no solamente mis datos adjuntos, sino el poder tener un enlace a una estructura documental para ese proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer el flujo? Os lo enseño. Ahora, en cuanto cargue, os enseño el flujo porque, como veréis, es muy sencillo. Es algo que podemos hacer de manera muy rápida. Obviamente podemos profundizar todo lo que queramos, ¿no? Al final, esto es un Power Automate cuyo trigger, cuyo lanzamiento es que cuando se cree un registro en mi entorno, en mi empresa, en la tabla Projects, que es mi tabla de proyectos, ¿de acuerdo? Mi vista de proyectos, me va a lanzar una variable, ¿vale? Voy a lanzar una variable que es crear una serie de estructura con una serie de carpetas. Obviamente hoy solamente nos va a generar esta estructura de carpetas, pero imaginaos que quiero que a la vez de crear esta estructura de carpetas, había una serie de archivos que ya se establezcan dentro de estas carpetas. Pues cuando creo un proyecto necesito que en la carpeta estudio
tenga 3 documentos, que sean los 3 documentos que todos los proyectos en su fase de estudio requiero y que tengan incluso ya una serie de datos que me coja de la lista de proyectos, ¿no? De cuando creo yo este proyecto y introduzco una serie de datos, que ya esos datos me los lleve a esos documentos, etcétera, 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 ¿no? La propuesta, pues que ya me copie una propuesta genérica a esa carpeta para no tener que buscar una, copiarla, pegarla. Pues imaginaos, pues es un proyecto de tipo X, pues me copie una propuesta de tipo X a esa carpeta, que es un proyecto de tipo Y, pues me coja una propuesta de tipo Y y me la copie en esa carpeta. ¿De acuerdo? Pues al final podemos llevarlo a la máxima expresión. Esto es lo más básico, lo más sencillo, pero podemos completarlo hasta nivel casi que llegue a nuestra imaginación. ¿De acuerdo? Este flujo, pues como veis, es lo que os decía, muy sencillo. Creo un registro, me genera estas subcarpetas, me busca el registro, etcétera, etcétera, y me construye la carpeta. Vamos a probarlo. Vamos aquí a la vista de proyectos, voy a generar un nuevo proyecto. Venga. Solamente voy a tener que poner un nombre de cliente, pues busco aquí en mi lista de clientes y le digo, podría, como os decía, puedo complementar todos los datos y que de todos estos datos luego al final me genere una serie de documentación ya con estos datos incluidos, ¿no? Al final podemos indexarlo casi hasta nivel que consideremos. Una descripción, pues proyecto Candoxi mayo 23, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vale, pues creo que ya lo tengo todo, nombre de cliente, nuevo proyecto. Venga, vuelvo hacia atrás, me crea el proyecto, voy aquí a mi lista de proyectos, lo encuentro aquí, P00460, proyecto Candoxi mayo 23. Y aquí, en mi gestión documental, me ha creado, va por partes, porque lo que hace es buscar, primero crea el proyecto, hace unos segundos, crea el proyecto con el número de proyecto y luego volverá a ejecutarse para completarlo con la descripción. Este proyecto Candoxi, pero ya me ha creado la carpeta, la 00460, y si entro en 00460, veré esta estructura de carpetas que le he dicho en mi flujo que me cree. Estudio, evaluación, propuesta, ejecución. Como os decía, que como es un proyecto de tipo X, también en la carpeta de propuesta, que dentro me genere un documento que sea propuesta, pues ahí aparecerá la propuesta con ese documento, etcétera, etcétera. Al final, de una manera muy sencilla, hemos creado un flujo que me genere todo esto. Si vemos a Power Automate y volvemos al flujo, veremos que se ha ejecutado en tiempo real, ¿vale? Hace un minuto, de forma correcta. Si hubiera habido algún problema, aquí me aparecería el estado. Y lo más importante, cuando estoy en mi Business Central y estoy trabajando en el proyecto 400, que es el prueba gestión documental, y entro de este proyecto para trabajar en él, puedo incluir un vínculo que me lleve directamente a esta gestión documental, ¿de acuerdo? Ya no solamente me la genera, sino que aquí en datos adjuntos me va a aparecer este vínculo con el enlace a la gestión documental, por lo cual puedo entrar en este proceso, puedo entrar en este proyecto, puedo ver el vínculo, hago clic en el vínculo y este vínculo me va a abrir la carpeta donde tengo toda esta gestión documental guardada. Y esta carpeta puedo tenerla linkada en un sitio de proyectos donde tenga todos mis documentos con el resto de carpetas de mi gestión documental generada, ¿de acuerdo? Al final, lo que hacemos es lo que os comentaba, tenemos diferentes herramientas que hemos conseguido unir, pues tenemos nuestro Business Central, tenemos nuestro Power Automate, tenemos nuestro SharePoint y hemos conseguido unir todas estas herramientas para cada vez que yo lanzo un proyecto nuevo o cada vez que creo un producto nuevo, ¿no? Imaginad que quiero que cada vez que se genere un nuevo producto, cada vez que yo creo un nuevo producto, me cree una serie de estructura de carpetas en SharePoint con una presentación de producto, información de ese producto, etcétera, etcétera, con información que puedo ir recabando de Business Central, que es mi ERP. Es todo, es muy sencillo, sí que es verdad que bueno, como os decía, podemos llegar todo lo lejos que queramos, ¿no? Al final, mira, por ejemplo, un esquema, alta de nuevo proveedor. En Business Central solicito un nuevo proveedor, ¿vale? La creación de un nuevo proveedor. Imaginad que los datos de este nuevo proveedor no los tengo todos, necesito hacer una pequeña aplicación para que cada persona que entre
Pues mira, el de recursos humanos entra, bueno, perdón, recursos humanos en este caso, el proveedor no va a tener mucha información. Administración entra y pone una serie de información sobre este proveedor. El comercial entra y pone otra información de este proveedor. En vez de tener que hacerlo todo en Business Central, puedo hacer una pequeña aplicación muy sencilla para que cuando administración haya metido sus datos, notifique a comercial, comercial mete sus datos, notifica a operaciones y operaciones entra a esta Power App y termina de meter los datos de este proveedor. Cuando están todos los datos incluidos, se actualiza y se genera este alta y a su vez generamos una carpeta, un espacio en SharePoint con almacenamiento. Pues este nivel de estructura de carpetas con diferente información. Pues necesito que el NDA del proveedor o necesito una serie de documentación que pido a todos mis proveedores, una serie de documentación, la adjunto a estas carpetas de SharePoint. Y al final tenemos 3 herramientas, 4 herramientas en este caso, incluida la Power App, dentro de un entorno Microsoft, unidas, entrelazadas y que nos generan, pues al final, un trabajo mucho más fluido, ¿no? Ya no solamente hablamos de Business Central o hablamos de SharePoint o hablamos de automatizaciones o hablamos de aplicaciones externas, sino que lo englobamos todo en una misma utilidad para resolver un proceso, ¿vale? Estamos automatizando un proceso muy concreto. Espero que haya sido de utilidad este webinar, espero que os haya gustado. Sé que hay alguna pregunta, la contestaré ahora individualmente. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos seguimos viendo. Muchas gracias, hasta luego.